Bueno, vamos a empezar una nueva unidad, el sistema digestivo simple. Entonces hablamos del sistema digestivo simple, o sea, de los no rumiantes, ¿ok? Los no rumiantes son todos aquellos animales que tienen un estómago simple. Estos tienen distintas formas de alimentarse, consumen varias clases de alimentos, tienen diferentes formas de masticar y la digestión también varía. Ahí pueden ustedes apreciar algunos animales de estómago simple, ¿no? Tenemos el equino, el felino, el canino y tenemos un suino. Bueno, entre las especies de estómago simple tenemos el equino, el canino, el suino, el felino y los monos, principalmente. La función digestiva de este grupo de animales es la que proporciona al organismo todos los nutrientes necesarios para realizar sus funciones vitales, tanto de mantenimiento como de crecimiento, reproducción y producción. El hambre es una necesidad de alimentarse, es decir, es la necesidad de energía que tiene el cuerpo y se manifiesta con contracciones rítmicas y la sensación de mordida y de sonido más o menos audible que denominamos hambre. El centro del hambre se encuentra en el hipotálamo lateral, mientras que el centro de la saciedad se ubica en el hipotálamo ventromedial. Aquí podemos apreciar, está bien concreto, ¿no? Hambre en el hipotálamo lateral y saciedad en el hipotálamo ventromedial. Apetito es el deseo específico de cierto alimento. La saciedad es la percepción del organismo de no tener necesidad inmediata de ingesta de alimento. Etapas de la digestión. Podemos resumir las etapas de la digestión en 7 etapas. Se inicia con la aprehensión del alimento, la insalivación, la masticación, la deglución, la digestión, la absorción de los nutrientes y la excreción de aquello que no se hubiese absorbido, que sale como materia fecal. Esas son las 7 etapas que corresponden a la digestión. Empezamos explicando un poquito la aprehensión. Es el inicio de la ingestión, es el modo y la forma en que el animal agarra el alimento y se los lleva a la boca, que puede ser con los labios, con la lengua, etcétera, ¿no? O con los dientes. La insalivación es la forma en que el animal humedece o remoja el alimento para su mejor masticación y posterior deglución. La masticación, la lengua y los carrillos están en movimiento constante y mantienen el alimento de manera que estén lo suficientemente triturados, es decir, que los mantienen sobre los dientes para que estos los trituren y así de esta manera formar el bolo alimenticio. La deglución es el paso del alimento de la boca al estómago. El alimento en la faringe, gracias al cartílago que presenta, que es la epiglotis, pasa directamente al esófago hasta llegar al estómago. Aquí podemos apreciar que está el bolo alimenticio, luego va a pasar, como lo vemos acá, está pasando, y luego ya va camino por el esófago, ¿no? Y la epiglotis está cerrando el paso al sistema respiratorio. Eso es para evitar que el animal se vaya a ahogar e inclusive pueda morirse, ¿no? Digestión es un conjunto de procesos después de la masticación y deglución de los alimentos. Estos se convierten en sustancias asimilables, es decir, se convierten a moléculas. Los alimentos a través del desdoblamiento se transforman en nutrientes para que puedan ser absorbidas y usadas por el organismo. Absorción es la capacidad que tienen las microvellosidades del intestino de absorber, asimilar y llevar a la sangre los nutrientes necesarios para el organismo. La excreción, que es la última etapa de la digestión, es la excreción o eliminación de sustancias nutritivas que no han sido absorbidas en los intestinos y que son expulsadas al exterior como materia fecal a través del ano. Bien, vamos a empezar hablando de los órganos del aparato digestivo. Tenemos la cavidad bucal, que consta es decir, le sigue la faringe, y la cavidad torácica. Está compuesta por los labios, los dientes, las encías, los carrillos, el paladar duro
el paladar blando, la lengua, la faringe, el esófago. No olvidemos que el esófago, una porción de ella está en el cuello y una porción está en el tórax. La cavidad abdominal pues contiene el estómago con sus tres partes, la cardial, la fúndica y la pilórica, el intestino delgado también con sus tres porciones, el duodeno, yeyuno e ilion, y el intestino grueso que también tiene tres porciones, ciego, colon y recto. También no debemos olvidar las glándulas anexas al aparato digestivo. Tenemos las glándulas salivales, entre ellas tenemos la parótida, la sublingual, las mandibulares y las submaxilares. Además está el hígado, el vaso y el páncreas como glándulas anexas al tracto digestivo. Aquí podemos observar pues el esófago, tenemos el estómago, por detrás del estómago esta porción oscura que vemos es el hígado, también tenemos el vaso, luego tenemos el intestino delgado, el intestino grueso, con el ciego y que culminan en el ano. Igualmente aquí en el cerdo podemos observar lo mismo, tenemos pues el esófago, la boca por supuesto con los dientes, las glándulas salivales, el esófago, el estómago, el hígado, el intestino delgado, el ciego, el intestino grueso que termina en el ano, ¿no? No nos olvidemos que tenemos la ingestión, digestión, absorción y luego la defecación, ¿no? Igual sucede con el caballo, es lo mismo, es repetición prácticamente de lo que les he dicho anteriormente. Aquí está un poco más, diríamos, desarrollado. Tenemos el esófago, el estómago, intestino delgado con las porciones duodeno, yeyuno, ilion, y el intestino grueso con el ciego, el colon y el recto, ¿no? Que concluye en el ano. Igual pasa en el caso del perro. Exactamente, volvemos a repetir las imágenes en el caso del equino. Bueno, vamos a ver la función de cada uno de los órganos. Cavidad bucal, faringe y cavidad torácica. Pues tenemos, en la cavidad bucal tenemos la lengua, el paladar duro, el paladar blando, tenemos los dientes, las encías y las glándulas salivales. Luego se continúa con la faringe, teniendo una orofaringe, una faringolaringe y se continúan posteriormente con el esófago, ¿no? La boca es el lugar donde se trituran los alimentos, también se mezclan con la saliva para formar el bolo alimenticio y dar inicio de esta manera a la digestión. No olvidemos de que la saliva contiene enzimas que van a iniciar la digestión de los almidones principalmente. Los labios son dos pliegues de músculo membranoso que rodean el orificio de la boca, se unen a nivel de la comisura, tenemos acá, esta es la comisura, es la unión, recubre los dientes y las encías, es decir, toda la boca, e impide que el alimento se caiga de la misma, ¿no? Los carrillos ayudan a la lengua a llevar los alimentos entre los dientes para que sean triturados, es decir, masticados bien, y formar de esta manera el bolo alimenticio. No solamente triturarlos, sino también ensalivarlos, ¿no? Aquí podemos apreciar un poquito los dientes, por ejemplo, en los equinos, tenemos los dientes que son en forma de pala, en cambio, en el caso de los caninos, tenemos que los dientes son más agudos, eso es porque ellos es dependiendo del trabajo que realizan los dientes. Los dientes cortan, rasgan y trituran los alimentos. Y en algunos casos también les sirven como un arma ofensiva y defensiva. La lengua es un órgano muscular cubierto de mucosa que interviene en la prensión y deglución de los alimentos, así como la formación del bolo alimenticio. Es importante en la percepción del sabor a través de las papilas gustativas que existen a nivel de su superficie. En algunas especies tenemos estas papilas un tanto cornificadas, que ocurre eso en el caso de los felinos. El paladar duro es el techo de la boca, tiene una función muy importante, es en la masticación, que es el poder deglutir el alimento. Es decir, la lengua se apoya apoya no solamente el alimento, sino ella misma se apoya sobre el paladar y de esta manera aprieta el alimento y facilita que éste sea deglutido.
Paladar blando. El paladar blando separa la cavidad bucal de la faringe, excepto en el momento de la deglución en que se levanta parcialmente, ¿no? Aquí podemos observar, pues, más nítidamente el arco de donde están los dientes, el paladar duro, tenemos el paladar blando, tenemos la úvula y la lengua, ¿no? De manera más rápida. La faringe es un tubo que comunica el aparato digestivo con el respiratorio. Para que la vía respiratoria permanezca cerrada durante la deglución, existe un pliegue llamado epiglotis que evita que el alimento pueda introducirse al sistema respiratorio. Es decir, ese pliegue se mueve como si fuese una puerta que tapa el tracto respiratorio cuando se está deglutiendo y se mantiene abierto mientras respiramos. Aquí podemos observar, pues, la faringe. Tenemos otra imagen acá, creo. Bueno, tenemos, esta es la nasofaringe, la orofaringe, y esta es la faringe laringe, ¿no? Este es el pliegue que decimos, que es la epiglotis, que cuando se está deglutiendo, este pliegue se dobla y tapa. Esto de aquí es la tráquea, y entonces tapa y evita que el alimento pueda ingresar, el alimento o el agua pueda ingresar al tracto respiratorio. Esófago. El esófago es un tubo largo que transporta el alimento desde la faringe al estómago. Presenta una capa mucosa de revestimiento que posee también glándulas secretoras de mucina. La capa muscular se mueve de manera rítmica, alternando con relajaciones y contracciones para formar una especie de onda que permite el transporte del alimento hacia el estómago. Aquí podemos observar, este es el bolo alimenticio, y entonces los músculos o la musculatura circular del esófago se contrae y se relaja rítmicamente, y entonces al contraerse empuja el bolo alimenticio hacia abajo, y entonces se relaja este grupo de músculos y nuevamente vuelve a contraerse, como vemos en esta segunda imagen, empujando al bolo hacia abajo, es decir, hacia atrás, hacia el estómago, ¿no? El estómago es la región ensanchada del tubo digestivo. Cuando se encuentra vacío, es como si fuese un conducto parecido al intestino. En este órgano se almacena y es donde se comienza la digestión o la degradación de los alimentos, es decir, convertir el alimento en moléculas más simples, y gracias a su movimiento dependerá la mezcla de los mismos. Aquí podemos observar el interior del estómago, tiene numerosos pliegues, que es lo que permite no solamente la mezcla, sino también parte que se deshaga el alimento. Este estómago se contrae y hace la mezcla llevando hacia arriba y hacia abajo el alimento, no solamente para mezclarlo con las diferentes secreciones gástricas, sino también para que el alimento se vaya triturando. Aquí podemos observar, es el fondo del estómago, tenemos el cuerpo y la parte que corresponde a la región pilórica, ¿no? En el píloro hay un esfínter y en el cardias también. Eso es para mantener el alimento dentro de esto que denominamos estómago. Bien, vamos a dividir el estómago en secciones. Tenemos la región cardial. Esta región secreta sustancias mucosas o mucoides que permiten proteger la mucosa del estómago. La región fúndica tiene 3 tipos de células con funciones diferentes. Las principales del cuello secretan moco, que como ya dijimos, protegen la mucosa gástrica. Las principales del cuerpo, que son productoras de enzimas, y las células parietales, que producen el ácido clorhídrico del jugo gástrico y el factor intrínseco de Castell, que es necesario para que se pueda absorber el complejo B, especialmente la vitamina B12. Si no hay este factor intrínseco, no se pueden absorber las vitaminas del complejo B. La tercera región, que es la región pilórica, las células secretan mucus y una pequeña cantidad de enzimas proteolíticas. Esas son las 3 regiones del estómago.
El jugo gástrico es un líquido ácido y sus componentes son pepsina, que es la enzima que produce una hidrólisis parcial de las proteínas y de los péptidos, la lipasa, que actúa de manera diferente en las distintas especies y desdobla las grasas que ingresan con el alimento. La mucina gástrica, que es indispensable para la absorción intestinal, y es importante la presencia de la vitamina B12 porque es esencial para la eritropoyesis. Si no hay esta vitamina, no se produce la eritropoyesis. Seguimos con la función del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico asegura que el intestino grueso tenga el pH adecuado. Tiene una acción directa sobre algunos alimentos, impide el desarrollo de los microorganismos en el estómago, es decir, de bacterias, con lo cual se evita que se fermente el contenido gástrico. Influye en el proceso de la absorción del hierro. En la fase intestinal, el paso al intestino delgado del contenido gástrico es un estímulo para que se desencadene la liberación de la secretina y la colecistocinina, que son hormonas que inhiben la actividad motora o motriz del estómago y la secreción del jugo gástrico. Es decir, con la secreción de estas enzimas, entonces se inhibe el movimiento gástrico. Intestino delgado. El intestino delgado es la parte más importante de la digestión del tracto gastrointestinal, en el cual se degrada la mayoría de los alimentos. ¿Esto por qué? Porque aquí también no nos olvidemos que desembocan la secreción del páncreas y la secreción del hígado, que es la bilis, ¿no? Los alimentos que tienen bajo peso molecular son absorbidos de manera rápida por esta mucosa intestinal. Intestino grueso. La principal función del intestino grueso es la formación, transporte y evacuación de la materia fecal. Es decir, aquí es donde se le da forma y consistencia característica a cada una de las especies animales, es decir, la forma y la consistencia característica de la materia fecal de cada una de las especies. Es por eso que vemos diferentes formas y consistencia de la materia fecal. También hay una absorción de agua y de electrolitos. Intestino grueso se divide en 3 porciones: ciego, colon y ano. El ciego, su función es retrasar el paso del contenido intestinal hacia el intestino grueso, además que hay una pequeña acción microbiana en el ciego. El colon, la función es decir, se continúa la absorción de agua y de nutrientes, especialmente los minerales que están en los alimentos. Sirve como un lugar de almacenamiento de las heces. No nos olvidemos lo que hemos dicho antes, que es donde se le da la consistencia y la forma a la materia fecal. El ano es la abertura terminal en el tubo digestivo a través del cual la materia fecal sale del cuerpo. Posee 2 esfínteres, uno interno que es involuntario y el otro externo que es voluntario. El esfínter interno se abre por estímulo de la llegada de la materia fecal que toca este esfínter. Las contracciones voluntarias de los músculos del esfínter externo abren el ano y permiten la salida de la materia fecal. Eso en el caso de que, por ejemplo, en el caso de algunas mascotas como los perros, hay gente que les enseña el manejo o el control del esfínter voluntario o externo. Las glándulas anexas son órganos que segregan los líquidos digestivos capaces de transformarlos en alimentos más simples para facilitar su digestión. Estos líquidos contienen sustancias llamadas enzimas que son los encargados de simplificar los alimentos, es decir, convertirlos en moléculas, ¿no? Las glándulas anexas al tracto digestivo son las salivales, el páncreas, el hígado y el vaso, principalmente, ¿no? Glándulas salivales, secretan la saliva. Las principales glándulas salivales son las parótidas, las submaxilares, las sublinguales, y en el perro, además, no nos olvidemos, existen las cigomáticas. Las glándulas salivales bucales solo secretan moco. La secreción diaria de la saliva oscila entre 800 y 1500 mililitros con un promedio de 1000 mililitros. La saliva contiene 2 tipos principales de secreción proteica: la secreción serosa, que es rica en amilasa, enzima que
es la que ataca a los almidones, como yo les había dicho anteriormente, que es donde se inicia la digestión, y la secreción mucosa, que contiene mucha mucina, que cumple la función de lubricación y protección de la superficie de la mucosa oral. Composición de la saliva. Está compuesta por agua en un 95% y 5% de sales minerales de sodio, potasio, cloruro, bicarbonato y fosfato principalmente. Tiene lisocima, que es una sustancia que protege a los dientes de la carie porque tiene una función antibacterial y antimicótica. Enzimas como la tialina o amilasa salival. Esa es la composición de la saliva, ¿no? Además, contiene proteínas como la estaterina, que inhibe la precipitación de los fosfatos cálcicos, inhibiendo que se forme la hidroxiapatita, que es un material, diríamos, casi sólido, ¿no? La mucina, con diversas funciones, como evitar la desecación de la mucosa y unirse con toxinas para protegerla. Otras sustancias, como el calcio, evita la descalcificación de los dientes. Cuando se pasa la lengua, que está humedecida con saliva sobre los dientes, está haciendo ese trabajo de calcificación o de recalcificar los dientes, porque contiene calcio, no nos olvidemos la saliva, ¿no? Las inmunoglobulinas específicas, las transferrinas, la lactoferrina y el tiocianato, que son antibacteriales. Dentro de las funciones de la saliva tenemos la protección al esmalte, funciona como defensa, lubricante y la regulación del pH. Reparadora porque favorece la mineralización de los dientes. Digestiva porque mantiene el equilibrio hídrico, mantiene el pH aproximadamente o alrededor de un 6.5. Neutraliza el medio ácido producido tras las comidas y si se produce un pH ácido, se provoca la desmineralización del esmalte dentario y ocurren pues las caries, ¿no? Mientras que si se produce un pH básico, se acumula el sarro, o sea, la placa que se dice vulgarmente, ¿no? El páncreas es una glándula mixta con un componente endocrino de los acinos serosos que producen la insulina y que va a la sangre y es un componente exócrino que produce el jugo pancreático que sale al duodeno a través de dos conductos, el conducto de Wilson y el conducto de Santorini. El páncreas facilita la digestión de los carbohidratos y de los azúcares y por lo tanto también ayuda a la digestión de las proteínas. Sus secreciones son de gran importancia en la digestión de los alimentos. El páncreas tiene doble función, producir el jugo pancreático y producir hormonas. Provoca la fermentación del alimento para su degradación y proporciona casi todos los fermentos necesarios para ello. La secreción del jugo pancreático se halla bajo el control de la inervación del nervio vago y el humoral, que es producido por un proceso hormonal. Aquí podemos apreciar la ubicación del páncreas y, pues por supuesto, está en la primera porción del intestino delgado, o sea, en el duodeno. Y la ubicación tanto en equino como en canino. El hígado es una glándula que produce bilis. Esta facilita la emulsión de las grasas. La vesícula biliar es de forma ovalada o piriforme y su diámetro no es mayor de unos 5 a 7 centímetros en humanos. En bovino, aproximadamente de 10 a 20 centímetros. Los equinos, no nos olvidemos, carecen de vesícula biliar, al igual que el ratón. El hígado consta de 4 lóbulos, derecho, izquierdo, cuadrado y caudado, los cuales a su vez se subdividen en segmentos. Las vías biliares son las vías excretoras del hígado y por ella la bilis es conducida al duodeno, en donde se realiza la transformación de los alimentos absorbidos para su aprovechamiento, utilización y transformación en energía para el cuerpo. No nos olvidemos que la bilis es la que emulsifica las grasas para que puedan ser atacadas por las enzimas. Aquí podemos apreciar la presencia del hígado y de la vesícula biliar, que a través del conducto cístico pues está saliendo la bilis hacia el conducto colédoco, que es el que va a drenar en el duodeno, ¿no?
y ahí va a llegar la bilis, ahí va a desembocar. Aquí podemos observar mejor el conducto cístico que les decía, y este es el conducto hepático o colédoco, que es el que va a desembocar justamente en el duodeno, ¿no? La bilis es una sustancia líquida verde de sabor amargo producida por el hígado en muchos vertebrados. Interviene en los procesos de digestión funcionando como un emulsionante de las grasas, es decir, las convierte en gotitas muy pequeñas que pueden ser atacadas con facilidad por los jugos digestivos, que es lo que les mencionaba anteriormente. La bilis aumenta la absorción de las grasas. Es importante también para la absorción de las vitaminas liposolubles, la A, D, E y K. Las sales biliares son bactericidas y eliminan los microbios que entran con la comida y también son desintoxicantes, en especial para el alcohol y algunos fármacos. Dentro de la función de la bilis, en primer lugar, que emulsifica los componentes grasos de los alimentos y participa en la absorción de las vitaminas liposolubles. Tiene una función de desintoxicación, ya que neutraliza las toxinas y venenos producidos por los microorganismos. En la función de síntesis fabrica una serie de proteínas que, como el fibrinógeno y la protrombina, son fundamentales o son elementos de la coagulación, como eso hemos visto en la primera unidad de Fisiología 1. También se producen algunas hormonas, se producen anticuerpos y las funciones del metabolismo y transporte de los lípidos. Dentro de las funciones de la bilis tenemos que se produce en humanos de 500 a 1000 ml diario, la síntesis de proteínas plasmáticas y factores de coagulación, como hemos dicho antes, metabolismo de los lípidos, glúcidos y proteínas, y en el almacenamiento y metabolismo de las vitaminas, especialmente liposolubles. Desintoxicación de la sangre, síntesis de urea, ácido úrico y creatinina, hemocatéresis y hematopoiesis embrionaria, y postembrionaria en condiciones muy especiales. Cuando, un poco aclarando esto, la hematopoiesis en el embrión se produce a nivel de vaso y de hígado, pero cuando nace el individuo ya entra a funcionar la médula ósea roja. Sin embargo, en un caso de extrema necesidad, por ejemplo, cuando hay una anemia muy, muy grave, el hígado nuevamente empieza o puede empezar a funcionar como hematopoyético, ¿no? También tiene una función vascular porque realiza el almacenamiento y la filtración de la sangre. Contiene sales y pigmentos biliares, proteína, colesterol, lecitina, bilirrubina, biliverdina, iones de bicarbonato, hormonas y agua en mayor proporción, hasta el 97% de su contenido total. Este líquido vulgarmente se lo conoce con el nombre de hiel. El vaso es un órgano rojizo que se ubica debajo de las costillas, por arriba del estómago, presente en la mayoría de los animales, forma parte del sistema linfático y es el centro de la actividad inmune, combate las infecciones y facilita la destrucción de los eritrocitos y trombocitos viejos, mantiene el equilibrio de los líquidos corporales. Es un órgano muy vascularizado, por lo cual cualquier lesión provocaría una hemorragia interna que puede ser fatal. Dentro de las funciones del vaso tenemos que contribuye a la elaboración de anticuerpos por el organismo, permite defenderse contra ciertos agentes infecciosos, ayuda al transporte del agua y de la humedad del organismo, interviene en el proceso digestivo, participando en la absorción y transporte de nutrientes, funciona como filtro en la circulación sanguínea, participa en la producción y mantenimiento de glóbulos rojos y de ciertos tipos de glóbulos blancos. Dentro de las funciones del vaso tenemos la filtración de la sangre, la eliminación de partículas extrañas, destrucción de los eritros y trombocitos anormales o envejecidos, es el reservorio de partículas celulares que participan en la coagulación y en la producción de componentes del sistema inmunológico como los linfocitos y anticuerpos que defienden al organismo contra enfermedades. También tiene la función de hemocatéresis esplénica, es decir, maduración y destrucción de los glóbulos rojos viejos. En el vaso se produce el moldeo de los reticulocitos hasta que se forman discos bicóncavos, así como se produce también la eliminación de glóbulos rojos viejos y anómalos
o que se encuentran en mal estado. Forma parte del sistema inmune y del sistema linfático. Gracias por su atención.